Una vez, en la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y fatigado sobre el raro y precioso volumen de una olvidada doctrina. Edgar Allan Poe. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa la Rana. ¿Cómo les va en la segunda semana de noviembre ya, mucha? Como quien no dice nada. El día de hoy pues me acompaña aquí Eddie Quill. Eddie, saluda ahí a los amigos del podcast. Pues ahí invité a Eddie a ustedes porque recordemos que acaba de pasar el tema del Halloween, ¿verdad? Y dentro del capítulo anterior, que fue un saltando al micrófono con Rafa la Rana, pues tuvimos la oportunidad de que nos acompañara Richard Gándara y hablamos un poco de la fotografía artística en Guatemala, ¿verdad? Si no vieron el capítulo y lo quisieran ver, pues aquí se los comparto para que lo vean. Y él mencionaba un término que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque hablaba del tema del sincretismo en Guatemala. Y básicamente el sincretismo pues es la combinación de algunos elementos, ¿verdad? Ya sea ideas o creencias de sistemas culturales o religiosos, filosóficos, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que es el Halloween, ¿verdad? Yo recuerdo que hace no mucho tiempo atrás había pues una campaña ahí de que no se celebraba el Halloween, que los cristianos no celebrábamos el Halloween, ¿verdad? Porque esto hacía referencia a una fiesta pagana. Y entonces, que también se conoce como el Día de Brujas, ¿verdad? Sin embargo, pues yo investigando ahí un poquito encontraba que el origen supuestamente o probablemente de la palabra Halloween viene de un término inglés, ¿verdad? De All Hallow Evening, ¿verdad? Que es la víspera de Todos los Santos, ¿verdad? Y es un poquito complicado como llegar a validar esa interpretación. Entonces yo aquí buscaba en el Webster Dictionary, ¿verdad? Que es un diccionario en inglés para buscar la palabra Halloween. Y precisamente me menciona que es la víspera del 31 de octubre, ¿verdad? Entonces digo, bueno, de repente sí es esa el origen etimológico de la palabra, ¿verdad? Porque mencionan de que existía una celebración celta que se llamaba Samaín. Sin embargo, la pronunciación en inglés es Samhain. Es curioso, pues, cómo varía, porque no tiene nada que ver la pronunciación con la manera en que se escribe. Y de esa manera, pues, recordemos que el catolicismo, históricamente, pues, al llegar a ciertos lugares donde no existía esta religión, pues encontró que habían otras religiones, ¿verdad? De otras culturas. Y que tenían unas celebraciones, ¿verdad? Entonces todo lo que está fuera del catolicismo pues eran celebraciones paganas. Entonces lo que buscó, la manera que encontró la iglesia pues de eliminar estas prácticas pues fue cristianizando las celebraciones, ¿verdad? Entonces vemos que el Halloween al final pues muestra el sincretismo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el sincretismo no es particular de Guatemala, sino que es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces mencionaban pues que durante esas fechas celtas, esa celebración celta, ellos tenían la creencia de que terminaba el tiempo de cosecha e iniciaba la época de invierno, ¿verdad? Y de esa manera pues había como que había una brecha entre el mundo de los vivos y los muertos, y ya sea espíritus tanto buenos como malos atravesaban a nuestra realidad. Y vean, aquí nos acompaña la Katy también, porque le tiene un poco de miedo a las historias esotéricas. Entonces dice que por eso usaban máscaras, ¿verdad? Manera de pasar desapercibido ante los espíritus negativos, ¿verdad? Entonces es parte del miedo a ustedes, y es un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo me preguntaba, no sé si ustedes en algún momento se lo han cuestionado, de por qué nos gusta ver películas de miedo, o escuchar historias de miedo, o hablar de espantos, ¿verdad? Yo pues me di la oportunidad de preguntarle a varias personas y como que coincidíamos, ¿verdad? Que les gusta a uno, así como que es masoquista, ¿verdad? O sea, nos gusta sufrir.
Porque recordemos al final que el miedo pues es un instinto de supervivencia, ¿verdad? Porque nos aleja de cosas que nos ponen en peligro, ¿verdad? Sin embargo, pues es bien complicado pues definir qué es el miedo, porque en alguna ocasión yo veía un experimento de que ponían una caja y le pedían a una persona que metiera la mano sin ver qué había dentro, ¿verdad? Entonces la persona con miedo metía la mano porque no sabía qué había dentro, ¿verdad? Entonces podríamos decir de que el miedo pues es a lo desconocido, ¿verdad? Le tenemos miedo, sin embargo creo que es un poquito más multifactorial en el sentido de que imagínense, hay muchas cosas que no conocemos y no por eso les tenemos miedo, sino que tal vez algo que no podemos entender, explicar, o cosas que se salen de nuestro control y a veces pues ponen en peligro nuestra integridad, ¿verdad? Física y emocional, mental, en todos, holísticamente en todos los apartados, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta ver películas de miedo, los leo en los comentarios, déjenme ahí qué opinan de las películas de miedo. Entonces, desde ese punto, pues partimos que el Halloween, pues es una fiesta de origen celta que fue a través del sincretismo, pues se fusionó con el catolicismo, ¿verdad? Y se vuelve una fiesta católica, ¿verdad ustedes? Porque recordemos que la fiesta de todos los santos, que se celebra el 1 de noviembre, es una fiesta católica donde se conmemora pues a los mártires. Esta surgió en el siglo IV, ¿verdad? A manera pues de ¿cómo sería? De darles a todos los mártires, darles su lugar, ¿verdad? Como eran tantos, no se podía celebrar a uno por uno, entonces se decidió pues agrupar, ¿verdad? Y por eso es el Día de Todos los Santos. Y el 2 de noviembre pues es el de los fieles difuntos. Sin embargo, originalmente se celebraba el 13 de mayo y en algún momento pues se corrió de fecha, ¿verdad? Históricamente. Y ahí sí que son cosas que nos llegan a través de los historiadores, ¿verdad? Y consideramos que es probable, porque hay unos que dicen una cosa y hay otros que dicen otra, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba en un capítulo de cómo podemos realmente alcanzar la verdad, ¿verdad? Es bien complicado. Sin embargo, pues ahí vamos haciendo la lucha. No sé qué opinas ahí, Eddie. ¿Qué te merece la opinión? Eddie solo eso sabe decir, pero bueno, hablando pues de leyendas, yo les traigo aquí unas cuantas, ¿verdad? Que es con el tema cultural, ¿verdad? La calle donde tú vives. Ya en otro episodio pues lo abordé un poco. Sin embargo, pues hoy quería compartirles un par de historias que me gustaron de esta obra literaria, ¿verdad? De Héctor Gaitán. La primera pues nos habla de un cementerio, mucha. Los cementerios, recordemos de que está eso de la muerte, ¿verdad? O sea, a veces no relacionamos que la muerte es parte de la vida, ¿verdad? O sea, sabemos de que nacemos y que vamos a morir, sin embargo, pues tratamos de evitarlo. A nadie nos gusta hablar de la muerte, sin embargo, pues es un tema inexorable de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces esta historia pues se titula El maestrito del cementerio, ¿verdad? Porque era un maestro de obra y nos hace referencia a Modesto Martínez, que tenía 57 años y llegó a ser maestro de obras pues en el cementerio general, ¿verdad? Nos menciona que en el 3 de mayo de 1947 él laboraba pues en una construcción de un mausoleo de una conocida familia capitalina. Antes de entrar al cementerio, pues dice que, oigan esto, complementó la compra con 2 botellas de ron negrito que los compró en una tienda que se llamaba El Último Adiós. O sea, me da risa cómo hace el juego de palabras, ¿verdad? De significaciones ahí que nos presenta algo, ¿verdad? Y es que, para los que no sepan, el 3 de mayo pues se celebra el famoso Día de los Albañiles, ¿verdad? Entonces iban a celebrar dignamente, menciona, el Día de la Cruz, que el gremio de albañiles celebra con devoción, ¿verdad? Entonces por eso él había hecho ahí sus compras especiales. Nos menciona que en las bolsas llevaba chuchitos, tortillas y otras comidas. Los chuchitos, pues para los que no son guatemaltecos, son una comida de masa muy sabrosa, ¿verdad? Que les dicen tamalitos en otros países, y es como vemos que las palabras van cambiando dependiendo de la región donde estemos, ¿verdad? Y entonces dice que cuando llegó pues este albañil, ¿verdad? Preguntó por su compadre Manuel, pero nadie le dio respuesta, ¿verdad? Que iban a celebrar ahí pues ese día, ¿verdad?
Y entonces al final llegó, ¿verdad? Y a las 7:30, y él también llevaba ahí 2 botellas de licor y se pusieron a tomar ahí, ¿verdad ustedes? Y al final, cuando ya estaban pues un poquito tomados, ¿verdad? En estado de ebriedad, pues decidieron irse a otro lugar ahí del cementerio. Sin embargo, pues empezó a llover, ¿verdad? Entonces, para salvarse de la lluvia, se metieron en una hilera de nichos. Nos mencionan los nichos, pues son los agujeros donde se meten los féretros, ¿verdad? Con los cadáveres en unas paredes, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en el cementerio general. Aquí les voy a compartir una imagen para que tengan una idea de qué estamos hablando. Y total de que decidieron pues meterse a estos agujeros, ya que el compadre le dijo que eran nuevos, ¿verdad? Y ahí estaban pasando la lluvia, porque dice que era bastante lo que estaba lloviendo. Entonces dice que al final de la borrachera, pues ahí cuando estaban en esos nichos se quedaron dormidos, ¿verdad? Sin embargo, pues la lluvia le mojó los pies a este Modesto y ya no podía dormir, ¿verdad? Entonces dice que optó por salirse para protegerse en una capilla que estaba en construcción, que daba frente a unos nichos con cadáveres que recién sepultados. Entonces dice que el otro compadre pues no sintió cuando este se salió y ahí se quedó durmiendo. Ahora yo pensé que nos iba a mencionar en la historia que habían cerrado el nicho y ahí se había muerto, ¿verdad? Sin embargo, esa no fue la historia, ¿verdad? Sino que dice que Modesto pues estaba ahí cuando escuchó una voz que venía de un mausoleo que le decía: Modesto, no te mojes, puedes abrir la puerta del mausoleo y entrar sin pena. Dice que sin esperar respuestas, pues salió corriendo del lugar, saltando entre los charcos y promontorios de lodo que la lluvia había formado. Así iba corriendo para la puerta del cementerio. A ustedes ya no le importó la lluvia. Y se lo toparon ahí otros compañeros que dice que a son de broma pues le reprochaban que por aquí qué le había pasado, ¿verdad? Entonces medio les contó ahí y le dijo de plano que por cantineador, y el término cantineador pues es una persona enamoradiza, ¿verdad? Pues a lo mejor fue la ciguanaba, le molestaban unos amigos, ¿verdad? Y se fue mejor a su casa ya molesto, ¿verdad? Y cuando llegó a su casa, pues su esposa, ¿verdad? Y le recriminó porque iba con aliento a alcohol, ¿verdad? Entonces dice que le dijo: ya no tenés vergüenza. He querido decirte desde hace 3 días que murió la madrina de los patojos, pero como siempre venís bolo, no había modo de contarte, ¿verdad? Entonces ahí dice que Modesto pues se choqueó porque realmente la voz que había oído era de la madrina de los hijos, ¿verdad? Entonces dice que ahí sí se le fue la cruda, como dijéramos vulgarmente, ¿verdad? Se le fue su estado de ebriedad. Y dijo que ya nunca más iba a tomar, ¿verdad? Eso había sido para que dejara de tomar. Y dijo que iba a regresar al cementerio, pero cuando estuviera muerto. Ya nunca más volvió a trabajar en el cementerio después de ese susto, ¿a ustedes? Y para que no sé. La verdad yo nunca he tenido la oportunidad de que me espanten, no sé ustedes, pero me preguntaban de que qué haría, porque como les digo nunca me ha pasado y yo les mencionaba que podría hacer uno, ahora más que hacerle ganas, ¿verdad? De aguantarlo, pero me parece, yo sí soy un poquito, ¿cómo es que dicen? Escéptico con el tema de los espantos, ¿verdad? Pero si hay cuentos, pues algo de verdad, ¿verdad? Así dicen algunos autores, ¿verdad? Que de algún lugar nacen estas leyendas, ¿verdad? La siguiente pues nos menciona La Llorona, que nos dice que en inmediaciones del Potrero Corona, que era ahí en zona 6, ¿verdad? Escuchaban el grito que se perdía todas las noches de La Llorona, ¿verdad? Y a esto pues había un zapatero que decía que eran tonteras, ¿verdad? El único ahí en ese barrio que decía que eran tonteras. Y entonces doña Chabela, una vecina, le decía: no, don Pancho, no hay que creer ni dejar de creer. Y esta es una frase de Héctor Gaitán en sus historias, ¿verdad? Que es interesante, ¿verdad? Ustedes. Y entonces un día este zapatero estaba con su ayudante, ¿verdad? Y para variar, ¿va? Ustedes, la mayoría de historias estaba tomando, ¿verdad? Estaban tomando ahí, pasando el tiempo y surgía esa leyenda de que andaba por ahí la Llorona rondando por esos lares, ¿verdad? Y entonces le dijo don Pancho que no, que esas eran puras tonterías. Incluso le decía que fueran a dar una vuelta, ¿verdad? A medianoche a ver si encontraran a la Llorona.
A lo que su compañero pues le decía que no había que jugar con fuego ni escupir al cielo, ¿verdad? O sea, ese es básicamente el viejo dicho que dice, ¿para qué buscarle 3 pies al gato si tiene 4, ¿verdad? O sea, ¿para qué queremos buscar algo si no nos está afectando a nosotros? Pero por eso era donde yo les decía, ¿verdad? Nos gusta pues puyar el hormiguero, dijeron por ahí algunos. Y dice que ya, pues al entrar a la noche, dice que el zapatero le apostó a que él solitario, después de las 12 de la noche, no pasaba por el Cerrito del Carmen, ¿verdad? Y el Cerrito del Carmen, pues es un área ahí en zona 6 que alberga muchas de estas leyendas, ¿verdad? Y entonces dice que al final lo aceptó, pero le dijo el zapatero, mejor cada quien toma por un lado y nos encontramos en la bóveda que da frente a la iglesia del Cerrito. Y dice que está bueno, ya había aburrido a su compañero, entonces se fueron uno por un lado y otro por el otro lado para juntarse arriba, ¿verdad? Dice que uno de ellos, que era el amigo, el joven, creía en el ser inmaterial y el otro aseguraba que solamente era un pájaro nocturno que asustaba a los ignorantes. A ver, Eddie, tú estás asustando a los ignorantes. Sí, pues ya vieron, no asusta, solo eso sabe decir. Y entonces se fueron, ¿verdad? Y que si Don Pancho dice que aunque un poco viejo, pues era cantineador. Otra vez quedamos en la historia que era bien enamoradizo, ¿verdad? Y que vio, cuando él salió, ¿verdad? Vio que de la casa de Doña Chabela salía una linda mujer, ¿verdad? Entonces ni 2 veces la fue a alcanzar. Y empezó a hablar con ella, ¿verdad? Entonces nos menciona que Don Pancho pues decía, imagínense que esta noche apostamos con un muchacho, el cual puede ser mi hijo, a subir hasta la cima del Cerrito del Carmen y con mi valor hacerle entender que no existe la Llorona. Cómo quisiera que nos viera juntos para demostrarle que usted como mujer anda a estas horas de la noche solitaria y sin miedo, ¿verdad? O sea, imagínense, esto estamos hablando de una historia de 1930 y sí se ve un poquito como el tinte machista, ¿verdad? O sea, darle que las mujeres tienen más miedo que los hombres, ¿verdad? Sin embargo, ese es un tema que vamos a abordar en otro programa. Y entonces Don Pancho le dijo, ¿le gustaría dar una vuelta conmigo? Y la mujer le contestó, por supuesto que sí, Francisco. Con sus facciones finas cautivó a primera vista al zapatero remendón. Entonces el amigo, dice, con más miedo que valor, fumaba nerviosamente frente a la bóveda de la iglesia del Cerrito del Carmen. Y Don Pancho que ni se asomaba. Cuando de pronto, dice, a la media hora, escuchó abajo el movimiento y los gritos de los ronderos que corrían de un lado a otro, y a 4 que en una camilla cargaban a un hombre inconsciente. Ya no esperó más y bajó corriendo para ver qué sucedía. Una corazonada le decía que a Don Pancho algo le había pasado. Era Don Pancho, al que llevaban medio muerto y con la cara desfigurada. Y lo último que le dijo fue, cuánta razón tenías, no hay que creer ni dejar de creer. Porque realmente Don Pancho, a la mujer con la que se había topado, pues era la misma Llorona, ¿a ustedes? Yo no sé si ustedes la han escuchado. No, yo creo que ahora en el siglo XXI pues ha variado un poco el tema de las leyendas. Yo tuve ahí la oportunidad de ver 2 películas, una que se llama Juega Conmigo, esa creo que la vi en Netflix. Muy buena, si tienen la oportunidad de verla, tiene un mensaje pues bastante profundo. Y otra que se llama Grim Curry. Grim Curry trata de un meme maldito. Y es interesante ver pues cómo todas estas leyendas de espantos y... Deja ahí a Lady, no molestes a Lady, que está la Katy, vean, pero bien tranquilas con el Lady. Pues les comentaba que esa es de un meme que les hacía hacer cosas a los personajes, y la pueden ver también, muy buena. Esa creo que está en Star, ahí la pueden ver. Y no les cuento más y no les hago spoiler, pero más que una película de miedo, considero que es una película de misterio, de enigmas, o sea, y eso es lo que hablaba yo con unos compañeros, porque les comentaba que cuando yo era niño pues me daba bastante miedo el tema de Freddy Krueger, ¿verdad? Incluso la cancioncita que decía 1, 2 viene por ti, 2, 3, no sé si la han oído. Pero ahora digamos que ya no sé, no me causa miedo. Sin embargo, como les digo, no sé cuál es esa cuestión de sufrir, ¿verdad? Y ser masoquistas, que nos gusta alterarnos los nervios, ¿va? Como que nos hace sentir vivos, pero no sé.
Y por último, pues quisiera compartirles una historia que me gustó bastante, que se llama La Bruja del Cantón Barrio. Sin embargo, esta tiene un mensaje que sería el cazador casado, porque nos habla de doña Toribia Cristales, que era una bruja que no era más que una viva porque engañaba a todos con sus malabares y hechizos, ¿verdad? Y mencionaba de que ella vivía de los tontos, ¿verdad? Ustedes se aprovechaba de este miedo que hemos estado hablando. Y les decía a los que la iban a visitar, dejen lo que sella su voluntad. Respecto al diezmo, porque el pago era al contado y la cuota por persona no bajaba de un quetzal en puro billete. Y esto estamos hablando de los años 30. Nos menciona que algunos decían que tenía más pisto que el propio gobierno, a ustedes, porque se embaucaba a las personas. Que si un día pues llegó un hombre envejecido solitario solicitando los servicios de doña Toribia, para que le dijera qué era lo que tenía, porque él se sentía mal. Entonces, en lugar de ir con el doctor, ¿va? Ustedes fue con esta bruja, o sea, y es eso donde la gente se aprovecha pues de la ignorancia de la gente, ¿verdad? Y le dijo a esta persona que él estaba enfrascado, o mejor dicho, lo tienen enfrascado. Pero dígame, doña Toribia, ¿dónde me tienen enfrascado?, le dijo el señor. Eso es lo difícil, ya averiguaré, y de pronto deje un quetzal para comprar las flores, lo que hablábamos, y regrese dentro de 4 días. O sea que al final le daba largas con tal de sacarle el dinero, ahora se aprovechaba. Entonces dice que el pobre anciano, presa de su ignorancia, llegaba el próximo jueves a la hora que le habían indicado, esperanzado pues que lo fueran a curar de lo que le aquejaba. Después de esperar largos 45 minutos le llamaron para que pasara adelante. Imagínense ustedes, y eso pasa incluso en el propio Ix, ¿va? Ustedes que al final uno llega ahí, o algunas personas en estado que casi uno se está muriendo y no lo atienden, ¿verdad? Y tiene que esperar. Imagínense, desde 1930. Entonces dice que la señora le dijo: tome asiento, le tengo buenas noticias, pero creo que el próximo sábado ya me tienen la dirección exacta. Y el señor le dijo: pero todavía esperaré otros días más, suplicando a la bruja que se valía de la ocasión para sacarle más dinero. Ahora sí, imagínense, o sea, seguía aprovechando del pobre señor. Entonces nos menciona que cuando él se despidió, el señor de todos se despidió: buenas tardes, ¿verdad? Entonces dice que la bruja se cercioró de que ya fuera lejos para reírse y comentar con su ayudante la conversación sostenida con el paciente. Le mostraba el quetzal que le había sacado, ahora burlándose de la situación de este pobre hombre, ¿verdad? El día anterior al sábado había llovido a cántaros y los lodazales hacían intransitables las calles, dice. La bruja se enojó porque en el pésimo estado de las calles ningún cliente llegaría a la consulta, ¿verdad? Y creo que hoy por hoy todavía sigue el estado de las calles en muchos lugares, ¿verdad? Lastimosamente. Sin embargo, dice que se iluminó su cara con una sonrisa cuando vio que el buen anciano, dándose valor, evitaba los obstáculos. La llegada la celebraron con una sonrisita hipócrita, ¿verdad?, entre la ayudante y ella, ¿verdad? Y lo invitaban a que se secara las manos. La bruja y su empleada le dijeron 1000 cosas y a la vez inventaron que el entierro ya lo habían sacado. Y lo que era mejor, lo tenían en su poder y consistía en un muñeco atravesado con alfileres. Eso fue lo que le dijeron al señor, ¿o a ustedes? El anciano, dice, ya para despedirse, le dijo a la bruja que lamentaba no haber traído dinero, pero ese mismo le pagaría el valor de sus servicios. Doña Toribia, dice, disimuló su disgusto al aceptar el pago en fecha posterior, ¿va? Ustedes, porque no solo no había tenido gente y el único que había llegado no le había pagado, ¿verdad? ¿No les molesto que lleguemos hoy por la tarde por el pisto?, le preguntó. De ninguna manera, repuso el anciano. Nos menciona que cuando dieron las 3 de la tarde, pues doña Toribia apuraba a la empleada para que la acompañara a realizar el cobro pendiente. Entonces se pusieron a buscar ahí una tarjeta que tenían los datos de este cliente y la encontraron. Era don José Buenaventura Salazar. La dirección pues nos aparecía Callejón de Pavón número 7, edad 68 años, sexo masculino, ¿verdad? Entonces fueron a la dirección que tenían del cliente, cuando de repente le dijeron a una persona, a un hombre: aquí vive don José Buenaventura Salazar. Y este les contestó que efectivamente
Sin embargo, dice, si es por algún cobro al finado, yo soy el primero en suplicarle que venga dentro de una semana, porque hoy se terminaron los 9 días. Y para los que no sepan, aquí en Guatemala, pues al fallecimiento de alguien, a los 9 días se tiene por realizar una misa, ¿verdad? En honor a la persona fallecida. Y había llegado ese mismo día con la bruja, ¿verdad? Y por eso era que les decía el cazador casado. Porque dice que doña Toribia Cristales fue internada en el manicomio de la capital de Guatemala y la pobre empleada quedó idiotizada y aún deambula en las calles de la ciudad. Aunque esa palabra de pobre, no sé qué opinan ustedes, porque como ustedes pudieron darse cuenta, pues estas personas se aprovechaban de este señor, que al final, en lugar de ir con un médico, pues había confiado en esas personas que lo fueran a curar, ¿verdad? Y de esta manera, pues es que les presento cómo hemos hablado en el transcurso de estos programas, de que algunas cosas se ajustan, ¿verdad? Dependiendo de la realidad o la etapa histórica en la que nos encontremos. Tenemos el caso de lo que yo les mencionaba de la palabra Halloween, ¿verdad? O la celebración del Halloween. Así que no tiene nada de malo, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, es que hay quienes dicen que celebran a las brujas, a los muertos. Y realmente, pues, es un tiempo de celebración, de distraerse, ¿verdad? De relajar la mente, ver cosas bonitas y romper un poco lo que estamos viviendo a ustedes, porque también recordemos de que ahora con redes sociales, como yo les menciono en otros capítulos, pues hay mucha información y a veces nos sentimos ahogados con el mismo tema. Entonces creo que estas celebraciones pues nos viene pues a relajarnos un poco. Ya se nos viene también el Día de Acción de Gracias, que en Guatemala pues no se celebraba. Sin embargo, por el tema del sincretismo que ha permeado pues la cultura anglosajona, vemos cómo llegan nuevas celebraciones y al final vamos adquiriéndolas y formando parte de nuestra cultura, ¿verdad? Yo les comentaba en el episodio de la cultura que no es que sea malo, que sí es bueno que conozcamos nuestra historia, y eso cómo lo vamos a hacer a través de libros, ¿verdad? No tenemos la cultura de lectura, sin embargo yo los invito pues que seamos un poquito más proactivos. Aquí mi amigo Eddie Quill les fomenta eso también, así que Eddie Quill, por favor, despedite de nuestros amigos. Y gracias a todos por acompañarme un capítulo más. Ya próximamente les estaré publicando. Vean, hasta un gato vino a asustarlos ahí a interrumpir la grabación. Pero qué bueno, mucha. Les comento que este ya es el capítulo 20. Ya casi llegamos a los 850 suscriptores, 850. Así que si les gusta el contenido, pues suscríbanse. Y ya pronto les estaré compartiendo material con diferentes temas que les puedan entretener. Y un gusto de saludarlos, que estén bien. Su amigo Rafa la Rana. Katy, por Dios.